Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. Nuevamente tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios en esta tarde de domingo. Y le puse un título al mensaje para esta tarde, La carrera de la fe, ¿no? Pensé en este título precisamente por lo que dice la Biblia, y es maravillosa la Biblia porque utiliza ejemplos, digamos, sencillos y prácticos para darnos una gran lección, ¿no? Y por eso vamos a pensar en esto, en la carrera de la fe. Es lo que el cristiano está abocado o llamado por Dios a ser parte de esta carrera, ¿no?, cristiana. Y la Biblia compara la vida cristiana con una carrera que el cristiano tiene que correr, evidentemente está. Compara al cristiano, a cada uno de nosotros, con atletas que están en competencia y se preparan para esta carrera, ¿no? Vamos a leer en primer lugar, hermanos, en Hebreos, capítulo 11, versículo 29. Empezamos por ahí. Hebreos 11, 29 hasta el 12. Seguimos unos versículos más. Dice Hebreos 11, 29, dice así la palabra de Dios. Aquí tenemos la llamada lista de oro, ¿no?, de los héroes de la fe. Dice el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Por el tiempo que me faltaría, contando lo de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, atormentados o torturados, dice otra versión, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar,
porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hasta ahí, hermanos, la porción de la palabra de Dios, de este pasaje que hemos leído. Maravilloso pasaje, como alguien dijo, es un pasaje para la vergüenza nuestra, ¿no? Cuando leemos el pasaje de los héroes de la fe. Porque es un pasaje totalmente contrario a lo que algunos piensan de cómo es la vida cristiana, ¿no? Hemos leído un capítulo majestuoso de la Biblia donde hombres y mujeres dejaron todo, sufrieron todo tipo de males, hemos leído, y la mayoría de ellos, ¿qué? Perdieron su vida, porque sus convicciones, ¿cuáles eran? Eran claras sus convicciones, ¿no? La fe y la mirada de estos hombres de fe, de estos hombres y mujeres de fe, estaban puestas en Dios, ¿no? Y un día, estos hombres y mujeres fueron llamados por Dios, así como nosotros un día, ¿no? Fuimos llamados por el Señor para un propósito especial, con consecuencias eternas, ¿no? El propósito por el cual fuimos llamados, vos y yo, es para consecuencias eternas, ¿no? Todo lo que hacemos acá en la tierra, como cristianos, tendrá consecuencias. Lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Ahora, sobre los héroes de la fe hemos leído lo bueno, ¿no? Como alguien dijo, es un pasaje para la vergüenza. Muchas veces cuando leemos el pasaje decimos, qué chiquito que me quedo al lado de lo que estoy leyendo, es la palabra de Dios, ¿no? Cuando leemos a estos hombres y mujeres que decidieron entregar todo y tenían la convicción clara y no estaban en la chiquita, como muchas veces decimos, ¿no? Estaban pensando en lo grande. Dice Pedro que Dios nos llamó, 1 Pedro 2:9, Dios nos llamó de las tinieblas a cada uno de nosotros, ¿hacia dónde? Hacia su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas, del barro, de la mugre, del pecado, nos sacó de ahí, no para que sigamos ahí, sino nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Nos ha puesto, como dice la Biblia, en lugares celestiales en Cristo, ¿no? Del pecado, como alguien dijo, al propósito santo de Dios. Del pecado en el cual estábamos, nos sacó de ahí al propósito santo de Dios. Y siempre tenemos que recordar, hermanos, el alto precio que Dios pagó para ponernos en este lugar, en esta posición privilegiada que tenemos ahora. El alto precio. Y el alto precio fue que el justo, como dice 1 Pedro 3:10, el justo muriera por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Ese fue el alto precio para que hoy tuviéramos en esta posición de hijos de Dios, de estar en las manos de Dios con un propósito y estar en esta carrera a la cual fuimos llamados a correr, como dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1, leímos recién, que dice que teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dice ahí, ¿no? Dice esa parte del versículo. Sacaba lo que decía textualmente el comentarista William MacDonald, dice, estas palabras no significan que los héroes de la fe, lo que acabamos de leer en Hebreos, están de espectadores de lo que hacemos. No significa eso. Sino lo que significa es que nos dan testimonio, esto que significa, cuando hablan de que tenemos una gran nube de testigos que están en derredor nuestro, que dan testimonio, sus hechos dan testimonio, y su fe, de su vida de fe y perseverancia en las cosas de Dios, ¿no? Y ponen en nosotros un gran ejemplo, digamos, a imitar, ¿no? Cuando miramos a estos hombres y mujeres, es un ejemplo a imitar. Imitar. Porque así corrieron estos hombres y mujeres la carrera cristiana y sin duda fueron recompensados por Dios, porque tenían la mirada en Dios para correr esta carrera y no en el mundo, que muchas veces nos atrae y nos saca, digamos, de la carrera. Nos saca del foco para el cual fuimos llamados, el foco del propósito. Yo he anotado algo por acá que para mí es sumamente importante, que, y ustedes lo sabrán, los que somos ya del Señor, que los héroes de la fe no eran superhombres,
ni supermujeres. Cuando leemos la vida de David, que está en los Héroes de la Fe, leemos la vida de Sansón, leemos la vida de Barak, leemos la vida de Jacob, que está en la lista acá, la lista de oro. Eran hombres y mujeres, sí en otro tiempo, en otra época, pero con las mismas luchas, ¿no? Mismas tentaciones, mismas dificultades, ¿no? Mismas pruebas. Quizás no al nivel de la persecución que vivieron estos hombres y mujeres, pero a veces uno piensa cuando lee esta lista, dice, pero ¿serían superhombres para vivir lo que vivieron, hacer lo que hicieron? No, eran hombres de carne y hueso como nosotros, con debilidades, con flaquezas, con luchas, con pruebas, pero que habían tomado una determinación y decisión, clara determinación y decisión por Dios, ¿no? Y muchos de ellos, como dice acá, que tengo anotado, después de haber caído, porque muchos de ellos cayeron, tuvieron la humildad de volver a levantarse, ¿no? Dispuestos a pasar por el taller del alfarero nuevamente, ¿no? Para ser moldeados por Dios, para ser moldeados por Dios. Y cuando el creyente pasa por el taller del alfarero, porque reconoce sus debilidades y que puede caer, puede flaquear, le puede errar el blanco, pero toma la decisión y la humildad de volver a pasar por el taller del alfarero, es decir, pasar por la cruz, por el Señor nos vuelve a restaurar, nos vuelve a levantar y podemos ser de mucha bendición, ¿no? Cuando estamos dispuestos a doblar nuestras rodillas de corazón y decir, Señor, y te he fallado. Llegué acá, no hice como tú querías. No estoy corriendo como debo la carrera, pero vengo a ti con mi debilidad para que me vuelvas a restaurar y me vuelvas a usar para tu gloria. Y Dios lo puede hacer, ¿no? Como hizo con estos hombres y mujeres que están en este capítulo. Y muchos conocemos a estos personajes que están acá. Dice el Salmo, dijo David en el Salmo 31, dijo David en el Salmo 31, versículo 2, hablando de las aflicciones que vieron estos hombres, dice, inclina a mí tu oído. Perdón, el versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclíname tu oído y líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Como decía, eran hombres y mujeres con debilidades, con flaquezas, con pruebas y dificultades como nosotros. Así que cuando miramos a estos hombres, pensemos, no eran superhombres, eran igual que yo y que vos. Sí, claro. Y buscaban a Dios en sus debilidades y en sus pruebas y clamaban como clamó aquí David, en su angustia. En ti, Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame, porque estaba pasando por una gran aflicción en tu justicia. Inclíname tu oído y líbrame del mal. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte. Y lo que precisamos es que Dios sea nuestra roca fuerte, ¿verdad? Para salvarnos de todo tipo de circunstancia. Hebreos, en el mismo capítulo 12, versículo 1, dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Despojarse claramente significa dejar algo, ¿no? Dejar algo. De todo peso. Decía el comentario, hay cosas que quizás no son un pecado en sí, de la cual me debo despojar. En esta marcha, en esta carrera, en la vida cristiana. ¿No? Quizás lazos familiares que impiden que avancemos en la vida cristiana. Quizás el confort, ¿no? Quizás repetidos llamados compromisos no laborales, como decía el comentario, que impide que estemos en las reuniones o en el servicio para el Señor. ¿Cuántas cosas, no? Que
pueden ser no un pecado en sí, pero me sacan la mirada o el caminar con el Señor. Despojémonos de todo peso. Al mismo versículo dice, también nos dice, despojémonos del pecado que nos asedia. O como dice otra versión, creo que está en las Américas, del pecado que nos envuelve fácilmente, ¿no? Y está escrito para nosotros los cristianos. Dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos envuelve, que nos asedia. Y la gran pregunta es, y cada uno sabe en su corazón, ¿no? ¿Cómo estoy corriendo esta carrera cristiana? El pecado es un grave problema, ¿no?, en esta carrera. Y como algunos piensan, muchos cristianos hacen del pecado un hábito, o un mal hábito, ¿no?, teniendo una vida doble cristiana. Indudablemente, podemos engañar a la iglesia, ¿no?, o a los cristianos, o a quienes conocemos, podemos engañar. Pero como alguien dijo, a Dios no podemos engañar, ¿no? No podemos engañar. Es por eso que está el llamado, despojémonos del pecado que nos asedia. Dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, está dicho para nosotros, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que yo haga tendrá consecuencias, ¿no? Como decía al principio, consecuencias buenas y consecuencias malas si hago lo malo, ¿no? Es por eso que dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare o todo lo que yo siembre, eso voy a recibir, ¿no? Y esto es así, es una gran realidad. Tenemos que correr la carrera despojados del pecado, ¿no? Al pecado no lo podemos erradicar, claramente está, ¿no? El pecado va a estar hasta que termine nuestra vida. Va a estar el pecado. Va a estar la tentación a pecar, mejor dicho, ¿no? Ahora, yo puedo tomar la decisión si hacerlo o no, ¿no? Si correr esta carrera a medias, quizás mostrando lo que no soy, o realmente con la ayuda del Señor, ¿no?, aún cayendo, buscando ayuda del Señor para poder levantarme y rechazar al diablo que quiere verme destruido y por consecuencia el pecado, ¿no?, que hace un gran daño en la vida del creyente. Dice esto acá que anoté, algo parecido a lo que ya dije. Los héroes de la fe, que leímos en el capítulo 11 de Hebreos, no eran perfectos. Algunos de ellos cayeron en pecado, pero tuvieron la humildad de arrepentirse y volverse a Dios, ¿no? Y Dios los restauró. Y como dice acá, fueron de gran bendición. Fueron de gran bendición, ¿no? Esto es sumamente importante. Puedo caer, y esto les pasó a los héroes de la fe. Es por eso que este pasaje del capítulo 11 es maravilloso, ¿no? Porque me muestra a hombres y mujeres con debilidades, con flaquezas, que tuvieron que lucharla para poder salir adelante. Que muchos de ellos cayeron en pecado, pero que se volvieron a Dios con humildad y arrepentimiento, y Dios lo utilizó grandemente para su gloria, ¿no? Cómo Dios hace cosas milagrosas con cada uno de nosotros, ¿no, hermanos? Aún viendo nuestras flaquezas y debilidades y viendo lo poco que somos, pero si hay un corazón dispuesto y humilde, Dios puede utilizarnos grandemente para su gloria y alabanza. Dice Efesios 5:22. Efesios 5:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios, dije yo.
Efesios 4:22, disculpen, Efesios 4:22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, ¿no? El viejo hombre que está en nosotros. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. ¿No? Qué pasaje, ¿no?, de la Biblia, ¿no?, que acabamos de leer. Tremendo este pasaje del apóstol Pablo, hablando de despojarnos, como decía Hebreos. Acá nuevamente vuelvo a utilizar la misma palabra. Despojaos, como dice ahí, versículo 22, del viejo hombre que está viciado, ¿no? Pablo nos llama a despojarnos de lo malo, ¿no? Nuestra vieja naturaleza dice que está viciada, es decir, ama hacer lo malo, ¿no? Tenemos la naturaleza, aún que somos cristianos, somos del Señor, pero ¿dónde está la vieja naturaleza? Que ama hacer lo malo, lamentablemente. Pero tenemos que contrarrestarla con la nueva que vive en nosotros, a través de Cristo, ¿no? Y hemos leído en el pasaje, dice que tenemos que despojarnos, ¿no? Anotado por acá, muchas veces hacemos del pecado un hábito, como ya lo había dicho. Dice acá, hábito de la mentira, como hemos leído en el pasaje, y está escrito para la iglesia. Hábito de la blasfemia, hábito del orgullo, hábito de la ira, hábito de la murmuración o del chismerío. ¿Cuántos malos hábitos que está en la naturaleza de la carne, ¿no? Está en mí, está en la carne. Y tengo que contrarrestarla. Porque si no la contrarresto, digamos, si no la apaciguo con el poder que me da Dios, ¿qué van a decir en el mundo? ¿No? Este que va a la iglesia, pero es peor que el diablo, ¿no? Anda en cualquiera. Santo el domingo, pero el resto de la semana, la ira, el palabrerío, la blasfemia, ¿no?, la murmuración, el chismerío, todas esas cosas que son del diablo, pero muchas veces están ahí y tengo que contrarrestar con el poder de Dios. Porque es el mandato que nos da la palabra de Dios. No es que yo lo digo, la palabra de Dios lo está diciendo, hemos leído en Efesios. Dice, despojémonos del viejo hombre que está viciado, que le encanta hacer lo malo. Dice, ¿y qué tengo que hacer? Dice, ir a Dios y renovarme, versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vístanse, dice, como escogidos. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo, como había anotado acá, nos llama a renovarnos en Dios, a vestirnos de nuevo hombre o mujer que Dios ha salvado para un gran propósito. Todos estamos en las manos de Dios para un gran propósito, ¿no? Qué bueno es saber que Dios nos quiere utilizar a todos en su reino, que nadie quede excluido afuera, pero depende de mí si quiero hacerlo a la manera de Dios o no, ¿no? Y hemos leído en el versículo 25, dice, por lo cual desechando, ahí comienza la lista negra, a partir del versículo 25, de las cosas que tengo que desechar en mi vida. Y claramente puedo preguntarme, para mi corazón, ¿qué cosas tengo que desechar en mi vida, no?
El que cree que no tiene que desechar nada es porque no sé qué Biblia está leyendo, ¿no? Creo que cada uno sabemos que tenemos cosas para desechar delante del Señor. Sabemos que tenemos que mejorar y hasta que nos lleguemos al cielo nuestra vida tendrá que seguir mejorando, ¿no? Como dijo el misionero Ernesto Rey, el misionero, que dijo: el que no avanza retrocede, ¿no? El que no quiere cambiar va a retroceder. Claramente está. Y Dios nos llama aquí en este pasaje, como hemos leído en el anterior, a este llamado a correr la carrera, pero despojándonos de lo malo, porque es una carrera y el llamado es de Dios. Significa que tengo que correr en santidad. Y es una carrera cuesta arriba, porque no es fácil, no es que va a venir un poder del cielo y milagrosamente ya ando volando en santidad, sino que cada día tengo que ir a la presencia de Dios, buscar ayuda, porque todos sabemos las debilidades que están en nosotros y los deseos carnales que están en nosotros. Pero fue llamado para algo grande, ¿no? Si fue llamado para algo grande, bueno, tengo que ir a Dios y buscar ayuda para contrarrestar esto que no es de bendición para otros, ¿no? Lo malo, como hemos leído acá en el pasaje. Dice 1 Corintios 9:24, hermanos, leemos ese pasaje. 1 Corintios 9:24. Al 27 dice así. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Yo le pedí a Joaquín que tengan unas dos fotitos de los atletas que están ahí, que les voy a leer ahora, hablando de esta carrera que tenemos. Hay dos grandes atletas que quiero leer. Y Dios, como decía al principio, Dios compara la vida cristiana con una carrera, ¿no? Ahí tenemos conocido, Usain Bolton, muchos lo conocen. Se ganó todo este hombre, ¿no? Todos conocemos, capaz todos no, pero algunos conocerán toda la historia de este hombre, un gran corredor. Dice acá la historia de este hombre, escuchen bien. Usain Bolton, un gran corredor, hasta hace poco corría. Dice acá este hombre que nació en Jamaica, ampliamente considerado el mejor velocista de la historia. Ostenta 11 títulos mundiales y 8 olímpicos como velocista. Además posee el récord mundiales de los 100 metros y 200 metros. Ganador también en carreras de revelo o de posta con el equipo jamaiquino, ¿no? Este es uno de los 7 atletas que en la historia que ha ganado todos los títulos y todas las categorías. Miren lo que dice acá. Ganó en juveniles, en junior y en todas las categorías. Se conoce como, en inglés le dicen, el relámpago, ¿no? El relámpago. Así que, tremenda la historia de este hombre como atleta. Se ganó todo. Se ganó todo. Ahora, ¿cómo llegó a esta etapa este hombre? Que no tenía un peso, no era nadie, y un día llegó a donde llegó y se ganó todo, como hemos leído la historia de este hombre, ¿no? Una superdisciplina de cuidados, de comidas, de bebidas, y especialmente a la hora de correr, de dormir, ¿no?
Así que era una persona disciplinada. Y es por eso que hemos leído en este pasaje que acabamos de leer en Corintios, sé que la teta que dice acá se abstiene de todo para llegar a la meta y ganarla, ¿no? Y esto le pasó a este hombre, Usain Bolton. Ahora pasamos al otro. Otro que se ganó todo, pero una gran diferencia con el anterior. Se ganó todo, ¿no? El ciclista, acá está el nombre de él, Lance Armstrong. No el astronauta, como decía Joaquín, sino otro Armstrong, ¿no? Ciclista que lo hemos visto muchas veces en la tele, se ganó todo también. Pero ¿qué le pasó a este hombre? Que se ganó todo, se llevó todos los títulos, se tenía mucho dinero. Leo textualmente lo que dice acá, leí varios comentarios y leo del Infobae que dice acá. Armstrong fue acusado de haber hecho trampa durante años. El ex ciclista, a quien se le quitaron todos sus títulos, esto salió en todas las noticias, luego de que se comprobó de que había ganado con ayuda de dopaje por muchos años. Y otro comentario que leía dice que no solo él le dio el dopaje, sino que impulsó en una carrera a sus compañeros que también lo hicieran, que también fueron descalificados, ¿no? Y otros fraudes que cometió, que también aparece acá en este comentario, y por lo tanto todos los títulos y trofeos, y además tenía que pagar una fortuna, que no pudo pagarla, o pagó parte de la fortuna, en multas por haber hecho trampa, digamos, en la carrera. Y yo creo que traje estos dos personajes para hacer una comparación con la vida nuestra, ¿no? Como veníamos leyendo ya en Hebreos y también en Corintios. Otra vez la vida cristiana es parecida a estos atletas, ¿no? Podemos correr legítimamente la carrera como Dios manda, a la manera de Dios o a nuestra manera, ¿no? Usain Bolt se ganó todo. Cumplía con la disciplina y el cristiano tiene que ser una persona disciplinada y erradicar, como dice Gálatas, la vida oscura, ¿no? Gálatas, que vimos recién, habla de erradicar. Gálatas 6:7, Corintios 9:24 habla de erradicar la vida oscura, ¿no? Efesios 5:22. Habla de despojarnos. 4:22. Habla de despojarnos y de apropiarnos, digamos, y vestirnos con los vestidos que nos da el Señor para correr esta carrera. Y hemos leído allí que dice, despojémonos, ¿no? Como leímos recién. Desechando toda mentira, los creyentes tienen que hablar verdades acá, ¿no? Toda ira, todo enojo, toda maledicencia, todas estas cosas malas que están en el corazón del hombre y en nosotros también, los que somos del Señor, porque aún está la vieja naturaleza, hay que erradicar. De esta manera Dios quiere que corramos esta carrera que tenemos por delante. Dice la Biblia que somos sal, somos luz, somos sacerdotes. Todo eso dice la Biblia de nosotros. Pero muchas veces, cuando viene nuestra vida, dicen, pero dejamos mucho que desear, ¿no? Mucho título, pero en la realidad ven una vida lamentable, llena de ira, llena de mentira, doble cara, una vida corrompida, como le dice Efesios, llena de blasfemia. ¿Cuántas cosas que están en el corazón nuestro que tenemos que hacer que por el poder de Dios queden apagadas, apaciguadas, digamos, para que realmente puedan ver a Cristo? Para que realmente puedan ver a Cristo. Leí hace unos días esta publicación que la hizo el hermano a cargo de la iglesia de Salto y puso lo siguiente. Es una gran realidad. Algo que yo venía pensando, ¿no? En el tiempo, y cuando leo esto, digo, tal cual, ¿no?
Decía George Fares, el anciano de la iglesia de... La mayor causa de ateísmo hoy en día no son los cristianos, son los cristianos, los que decimos ser del Señor. La mayor causa de ateísmo, de que la gente no quiera venir a la iglesia, no quiera creer, somos los cristianos. Que confiesan a Jesús con sus labios, pero lo niegan con sus vidas, ¿no? Con su estilo de vida, dice acá. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Muchas veces nuestra vida deja mucho que desear. Deja mucho que desear cuando nos movemos. El domingo una cosa, después del resto de la semana estamos poseídos por el diablo todo el resto de la semana, ¿no? Lamentablemente. Y esto es una realidad. Y esto lo escribe el hermano de la iglesia de Salto, o lo publica, lo comparte, dice, la mayoría de causas del ateísmo hoy en día son los cristianos. Yo creo que sí. He pensado así por mucho tiempo. Que muchas veces la gente repele venir a la iglesia por un montón de cuestiones, pero también porque ven nuestras vidas, ¿no? Dice Pablo que nuestra vida es una carta abierta, leída por los hombres. ¿Qué están leyendo de mi vida? ¿Qué ven en mí? ¿Un mentiroso? ¿Un orgulloso? ¿Un lleno de ira? ¿No? ¿Qué ven en mí? ¿Ven sal? ¿Ven luz o tinieblas? El mundo nos está mirando, hermanos. Y cuando uno mira, como decía, para vergüenza nuestra es leer Hebreos capítulo 11. ¿Por qué? Porque habla sobre héroes de la fe que no eran perfectos, pero tuvieron la humildad de ir a Dios cuando fallaron, ¿no? A veces, por tan poca cosa abandonamos este camino, ¿no? Por tan poca cosa dejamos de lucharla y abandonamos el camino del Señor después de tanto que hizo por nosotros. Leíamos en la cena, de tal manera amó Dios al mundo. Versículo tremendo, ¿no? Que uno se queda de cara. Me debo a Dios, nos debemos a Dios. ¿Cómo dejarlo, hermanos? Que las cosas del mundo nos atrapen y no dejemos de correr esta carrera que tenemos por delante, con el Señor. Hebreos, para terminar, hermanos, ya vamos casi terminando, Hebreos 12, 2. Dice ahí el pasaje, acá tenemos el ejemplo supremo ahora, porque se trata de mirar a Cristo. Con nuestras fuerzas no podemos avanzar en la carrera cristiana, ¿no? No podemos, es imposible. Es imposible, pero cuando miramos al Señor cambia la cosa, ¿no? Porque tendremos cuesta arriba, aparte de no solo del pecado que nos asedia y la vieja naturaleza, también cada uno vive pruebas, luchas, dificultades, cosas personales, que a todos nos cuesta. Pero si esperamos por nuestra propia fuerza, no vamos a salir adelante. Yo voy a quedar en el camino. Casi quedo en el camino hace 20 años. Hoy es 2024. Hace 20 años casi quedo en el camino. Pero por la ayuda del Señor y de los hermanos, estoy aquí parado. Solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios, ¿no? Dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, versículo que hemos leído tantas veces, ¿no? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad ¿cuál es aquel? Cristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestra fe y vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Los hermanos que leímos sí combatieron contra la sangre y dejaron sus vidas. Dice la Biblia, hemos leído en Hebreos que fueron torturados, vivieron en cuevas, con hambre, con frío, perseguidos, dejaron sus casas, porque tenían la mirada puesta en el galardón, la mirada puesta en Dios. Miremos al Señor, hermanos. ¿Cuántas cosas nublan nuestra vista? ¿Cuántas veces por
tan pequeñas cosas nos cuesta venir a una reunión o a las reuniones de la iglesia, ¿no? Señor, dame fuerza. En mí no hay fuerza, Señor. Te necesito para poder vencer. Salir quizás de la comodidad, ¿no? Y poder estar en tus cosas, en tus caminos. Servirte con humildad, quizás no haga grandes cosas como hicieron nuestros hermanos de Hebreos. Poco, como me decía una hermana, lo poquito que yo pueda hacer me hace feliz para el Señor, ¿no? Una hermana de esta iglesia. Y lo hace de corazón, ¿no? Quizás hago poquito, pero de corazón, ¿no? Y el Señor ve todo, ve nuestra vida. Estamos, como alguien dijo, desnudos delante de Dios. Nada escapa de Dios. Dios está viendo nuestra vida, cómo está ahora. Y qué bueno es que podemos volver al Señor siempre, ¿no? El Señor nuestro Dios es un Dios restaurador, que aunque nos vea caídos, podemos volver a Él. Tenía también el pasaje de Corintios capítulo 10, 1 Corintios 10:1, perdón, donde también da el ejemplo del pueblo de Israel. Así que caminó 40 años, ¿no?, en el desierto, dando vueltas alrededor de lo mismo por su dureza de corazón. Y allí lo explica bien. Y muchas veces nuestra dureza de corazón nos hace dar vuelta en lo mismo, ¿no? No nos deja avanzar. Pero cuando uno se vuelve a Dios de corazón y reconoce, Señor, reconozco que esta debilidad me está impidiendo avanzar. Ayúdame, Señor. Te necesito. Ahora. Dios es poderoso, ¿no? Y cuántas veces, todos tenemos experiencia de fe acá. No somos cristianos de 2 días. Y cuántas veces el Señor nos ha levantado, nos ha animado, nos ha restaurado, nos ha ayudado a salir adelante. El consejo es, hermanos, de corazón, no permitas que el mundo, la carne y el diablo te arrebaten el gozo, no te dejen avanzar en la vida cristiana. Pensaba que la carrera, como bien lo explica Pablo, no es contra nosotros. Yo no corro contra ningún hermano que está acá, ninguno corre contra mí. No es una carrera contra ninguno de nosotros. Si queremos poner un enemigo en la carrera, corremos contra el diablo, contra la carne y contra el mundo, ¿no? Que todo el tiempo tratarán de destruirnos. Nosotros no, nosotros estamos para ayudarnos unos a otros para correr la carrera cristiana. Nuestra meta es Cristo, nuestro galardón está en el Señor. Entre nosotros estamos para ayudarnos para poder llegar a la meta. No hay una competencia entre nosotros, sino si queremos competir contra alguien y vencer hacia alguien, tiene que ser al diablo, precisamente. A la carne que está en mí, al mundo que me atrae, que me quiere sacar de este camino. Pero el Señor es poderoso y nos quiere sacar adelante. Dice Efesios, fortaleceos en el Señor, 6:10, y en el poder de su fuerza. En mí no hay fuerza, pero en Él sí. Fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Sé que su poder actúa sobre nuestras debilidades y nos ayuda a vencer. Terminamos, hermanos, con 2 versículos, ya sin mucho comentario. 2 Timoteo 4:7. Dice el apóstol Pablo al final de su carrera, versículo que muchos de aquí conocen, 2 Timoteo 4:7. Al final de sus días, después de no una vida de color de rosas, Pablo dice lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo cual me aguarda la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estamos incluidos en este grupo, hermanos. Que estemos incluidos en este grupo, mejor dicho, ¿no? Pablo, después de haber pasado muchas peripecias, llegó al final. Y dice acá, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Que el Señor nos ayude a guardar la fe, es decir, a cuidar la fe. Por lo cual me aguarda la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos, también a todos los que aman su nombre. ¿Amamos al Señor? Claro que sí, ¿no? Amamos al Señor. Tanto hizo por nosotros. ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no pelearla para adelante, hermanos?
para poder vencer y ser de bendición para otros. Tenemos que brillar. Sinceramente, me cuesta horrores. Creo que a todos nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Vencer, nos cuesta todo, nos cuesta. Es como cuesta arriba, ¿no? No es que es fácil, es cuesta arriba. Pero la fuerza proviene del Señor. Y cuando buscamos, Señor, me cuesta, ayúdame, Señor. Señor, da fuerza nuevamente y nuevamente nos volvemos a levantar, nos volvemos a animar, ¿no? Y volvemos a salir adelante con la ayuda del Señor. Dice Mateo 25, 23, y termino con esto. Muchas veces hemos leído este versículo, que es para todos nosotros. Mateo 25, 23 dice así. Dijo el Señor Jesucristo, su Señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Seamos fieles en lo poco, en lo que el Señor nos ponga, ¿no? Y Él nos pondrá, como dice acá, ven, entra en el gozo de tu Señor. Que eso nos ayude y nos fortalezca, hermanos, nos anime a seguir adelante, nos ayude, necesitamos de su fuerza, de su fortaleza, para seguir brillando en la vida cristiana. Lo poco que podemos brillar, ¿no? En el lugar donde estemos, en nuestro trabajo, en el barrio, el lugar donde nos movemos siempre. Y como decía un hermano, que cada vez que nos juntemos, esa gran luz brilla aquí, ¿no? Y de todos nosotros, porque seguimos y amamos al Señor. Que el Señor bendiga su palabra y te fortalezca en esta noche. Amén.